Póngase de pie y abran su Biblia. Estamos en el Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 26. Evangelio según el apóstol Juan, capítulo 10, versículo 26 al 29. ¿Lo tenemos? Amén. Si no, pues mire también aquí el que no trajo Biblia, el proyector. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas. Como os he dicho, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Vamos a orar. Padre, muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Te damos gracias, eterno Dios, en esta hora por el privilegio que usted nos da de venir al templo, Dios mío, agradecerle por toda la misericordia, la bondad que usted ha tenido con nosotros. Usted es tan bueno que ha derramado bendiciones, Señor, sobre cada familia, sobre cada hermano. No nos ha faltado nada, Señor, el pan, el techo, el abrigo. Nos has dado la fe y la fuerza para caminar al templo y adorarte, Dios mío, y pedirte la fortaleza, porque ninguno de nosotros quiere apartarse, Dios mío, del camino, sino que perseverar firmes hasta que usted nos llame a su presencia, o que la trompeta suene para encontrarnos con usted en las nubes. Padre, le pido que esta tarde usted me ayude a predicar esta palabra. Lo haré para tu honra, para tu gloria, para la adoración. Señor, te ruego, Padre, que pongas palabra en mis labios para bendición de tu pueblo. Los que están aquí, los que están mirando a través de la televisión, Dios mío, los que están viendo en este momento en vivo, los que verán la grabación. Señor, salva las almas, salva al perdido, al descarriado, tráigalo al camino. Señor, te lo ruego en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Diga gloria a Dios y siéntese. Gloria al Señor. El tema de hoy, hermano, es cómo oír la voz de Dios. Cómo nosotros podemos oír la voz de Dios. El anhelo de todo creyente, de todo cristiano, hermano, es que el Señor nos hable, ¿verdad que sí? Hay personas que creen, hermano, de que el Dios nunca les habla a ellos. Y hay personas pues que exageran también, porque Dios nos habla, es verdad, pero no todo. Pero es que hay personas que creen que todo el 100% de todo, que Dios les dijo, que Dios les dijo. Es bien un poco extraño, ¿verdad? Yo no sé, hermano, yo le soy sincero. Cuando yo veo a una persona que siempre está diciendo Dios me dijo, Dios me dijo y Dios me dijo, todo, yo lo dudo mucho. Sí, lo dudo mucho, porque es verdad que Dios habla, pero no en todo, hermano. Hay cosas que Dios no interviene. Por eso Dios nos ha dado a nosotros libre albedrío, libre elección. Una vez me dijo alguien a mí, ¿y qué significa esa palabra que tanto oigo yo? Libre albedrío, me dijo. Bueno, le voy a hablar en un idioma para que usted me entienda. Le digo, o sea que usted puede hacer lo que se le pegue la gana, le digo yo. Pero Dios le va a pedir cuenta un día. El libre albedrío es que Dios no va a obligarle a nadie, ¿verdad? Así que por eso las cosas del Espíritu no son a la fuerza. Dijo Cristo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame cada día. Es voluntario. Entonces en esto consiste el amor. Usted no puede hacer que nadie le ame a usted a la fuerza. Aunque a usted le guste mucho, le simpatice mucho esa muchacha, ese muchacho, no puede hacer que lo quiera a la fuerza. Y aunque usted haga lo que haga, lo único que rescatamos de eso es que normalmente el ser humano, cuando es rechazado, en vez de olvidar, como que crece más eso, ¿verdad? Entre más lo rechazan, se vuelve como el perro, que entre más lo rechazan, más nace de amor por esa persona que no le corresponde, hermano. Terrible. En vez de mejor alejarse, ¿verdad? Personas que sufren tanto porque no son correspondidos. Y allá quizás a la persona de por la pobrecito esta, pobrecito este, le voy a hacer caso y lo hace sufrir después porque no fue un amor sincero, un amor verdadero. Pero lo que yo le quiero decir es que Dios es igual. Dios, hermano, entre más le rechazamos. ¿Cuántas veces usted rechazó a Dios? ¿Cuántas veces Dios me buscó a mí? Y Él siempre me buscaba, siempre le buscó a usted. A pesar de que lo rechazaba, usted lo ignoraba, pero Dios es fiel. Él no quiere que nadie se pierda. Que nadie se pierda. Entonces, después que nosotros venimos al Señor,
anhelamos escuchar la voz de Dios. Pero normalmente la gente cree que Dios, hermano, va a hablarle así, ¿verdad? Como hemos escuchado en las películas, hemos visto en las películas. Juan, a ti te estoy hablando. Así, ¿verdad? De esa forma. Así queremos escuchar la voz de Dios, como hemos visto en las movies, en las películas. Y las personas creen que solo así Dios puede hablar. No, Dios habla de diferentes maneras, de diferentes formas. Pero mayormente dice la palabra que en los postreros tiempos Dios nos habló por el Hijo. Pero por la palabra revelada, esta palabra, nos habló el Señor. Está aquí la palabra plasmada. Cuando usted abre esta Biblia, cuando usted abre este sagrado este libro, denlo por hecho. Yo estoy seguro 100% que Dios le va a hablar a usted y Dios me va a hablar a mí. La pregunta es: ¿desde cuándo usted no abre la Biblia estando sola en su casa? Estando solo en su casa. Porque yo le aseguro, y haga la prueba si quiere hoy en la tarde o en la noche. Ore al Señor. Dígale: Señor, yo voy a abrir la Biblia que contiene tu palabra. Yo quiero que tú me hables, Señor. Y usted abre esta Biblia, hermano, le aseguro que aquí usted va a encontrar un tesoro. Porque la Biblia es la fuente del saber. Es viva y eficaz esta palabra. Y a veces estamos leyendo, ¿verdad? Y llegamos a un versículo que lo leemos. Qué deleitoso, qué deleite, qué bonito lo que dice esta palabra. Lo leo una vez y le ministra. Lo leo otra vez y el Espíritu Santo ya por último se pone a orar y a adorar al Señor porque Él le habló en ese versículo. Pero si no leemos la Biblia, eso solamente usted lo sabe, si la ha leído esta semana o no. Porque una cosa es que vengamos al culto y ponemos aquí los textos bíblicos y los ponemos en la pantalla y usted abre la Biblia ahí. Pero otra cosa es en su casa, dice: Señor, voy a leer la palabra porque yo necesito alimentarme. Eso es diferente. Ese silencio, hermano. Aleluya. Una vez se acercó una hermana. Compartí, hermano Gigi Ávila, he compartido esto yo algunas veces. Le dijo: hermano Gigi, usted ha compartido tantas experiencias y Dios lo usa en milagros y en profecía y almas en esos estadios. Cómo pasan las almas y los que tienen dolores, artritis y dolores en los huesos tronaban. Me dijo un hermano a mí que estuvo en el estadio allá en El Salvador cuando el hermano Gigi fue a la campaña, y dice, hermano, que cuando el hermano estaba orando por sanidad, dice que se oía que tronaban los huesos de gente que tenía huesos así medio por la artritis, y tronaban y los paralíticos se levantaban. Dios hacía milagros tremendos. Se acerca una hermana y le dice: hermano Gigi, ¿a usted le ha hablado el Señor alguna vez? Sí, hermana, le dijo: Dios me habló. ¿Y qué le dijo? Allí me habló el Señor en Marcos 16:15, le dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo, mas el que no será condenado. Y la hermana como que medio se enojó, y eso fue lo que le habló el Señor. Eso me dijo, y eso le está diciendo el Señor a usted también ahora, le dijo. Amén. Dios habla de diferentes maneras, pero aquí en los pasajes que hemos leído, hermano, dice, pero el versículo 26 de Juan 10, ¿verdad? Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. O sea, la pregunta aquí es que debemos de preguntarnos: si no oímos la voz de Él, es porque no somos ovejas. Porque aquí claramente le está diciendo el Señor a los fariseos y a los religiosos de aquel tiempo: pero vosotros no creéis o no me escuchan, no me quieren escuchar porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. O sea, el Señor les repetía y les hablaba y no querían entender. Entonces le digo: ustedes no son mis ovejas. Y si no eran ovejas de Él, entonces ¿qué son? Usted sabe lo que significa, ¿verdad? Los otros animalitos, ¿verdad? Dijo el Señor: habrá un día en el que el Señor va a apartar las ovejas de los cabritos. O sea, ¿cómo se manifiestan las características de esos animales? La oveja escucha la voz de su pastor, no otras voces, sino que la voz de su pastor. Quién sabe si andará el video por ahí, que una vez lo puse yo aquí en la iglesia hace ya varios años. Y digo yo: ¿cuándo habré predicado este tema? Digo yo: iba a predicar el mismo tema otra vez. Y digo: no, pero si en el templo nuevo ya tenemos un año casi y no he predicado este tema.
ponía ese video, hermano, donde el pastor de un grupo de ovejas llama a personas que llamen a las ovejas y empieza, y él incluso les dice él cómo cada animal tiene la forma como usted lo llama, ¿verdad? Como usted llamaba a la vaquita, pues, aquella que iba a traer al potrero allá. La llamaba y ahí venía. Pasó un montón de gente, hermano, a llamar a las ovejas. Nada, ellas comiendo su pasto. Pero empezó él a gritar. Nomás le escucharon la voz de él, pararon la oreja. Pararon la cabeza para escuchar. Y él las empezó a llamar y venía el grupo para donde él. Por eso el Señor identifica a la oveja como sus hijos. Son animales mansos. Escuchan la voz de su pastor. No cornean. No tienen cachos, hermano. Son animales, ¿verdad? Muy, muy mansos, que necesitan siempre de un cuidado, ¿verdad? Porque ellos tienen la vista corta, no pueden mirar muy largo. Es decir, que por eso necesitamos estar cerquita del Señor siempre, hermano. Sí. Y toman solamente aguas mansas. Los animalitos llegan ahí, ven un arroyo que está todo sucio, tiene ramas y todo. No toman ahí. No es como hay hermanos que se tragan cualquier cuento de cualquier loca y cualquier loco que se atraviese ahí a hablar. No, esos animalitos no, hermano. Sí, no, el Señor, por eso el Señor identifica a sus hijos como las ovejas. Y otra de las cosas, hermano, que no lloran las ovejas, incluso, hermano, hasta cuando las están destazando, cuando les ponen el puñal no gritan. Por eso el Señor no escogió un chancho, ¿verdad? Un coche. Y esos animales, hermano, desde que los están agarrando, que tiene que taparse los oídos y no sé qué, gritan. La oveja no. Un mismo tono cuando hace como ellos se comunican con el otro animal. Aunque le estén haciendo lo que haciendo no cambia. Por eso dice que el Señor como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. Por eso, por tantas cualidades de ese animalito, hermano, Dios nos identifica a nosotros, sus hijos. Entonces aquí dice, ¿verdad? Ustedes no me creen. Dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Dice el 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Qué lindo es ser conocido por el Señor. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. O sea que las que son ovejas de Él es que les da la vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y aquí surge una pregunta. Bueno, ¿y por qué entonces muchos se han ido? ¿Por qué muchos andan descarriados? Es que no eran ovejas, hermano. Eso uno. Lo otro es que el Señor no los había agarrado de la mano porque no se dejan. Hay algunos que no se dejan, hermano. Por eso en nuestras oraciones, no sé si hay algún niño, aquí está Angelito, no sé si Angelito, que venga aquí. Voy a hacer esto que no se le va a olvidar nunca. Ven, Miguelito, ¿es verdad? Miguel, ven aquí, ven. Una vez hice esto hace años, me dijo un hermano, nunca se me olvidó. Me dijo, ok, agárrame de la mano tú, agárrame, no, de aquí. Mire, no me puede agarrar. Por eso el niño, cuando va a cruzar la calle o hay peligro, el niño siempre le da la mano, suéltame. Pero yo sí lo puedo agarrar bien, mire. El que está en mi mano, nadie lo arrebatará. Así andamos con el Señor nosotros, mire. Así andamos con el Señor. Así andamos. Por eso nuestras oraciones no tenemos que decir al Señor, Señor, yo me agarro de tu mano. No, decirle, Señor, agárrame con tu mano, porque Él sí nos agarra bien. Miguelito, agárrame otra vez aquí. Mire, no me puede agarrar. Y el Señor dice, el que está en mi mano, aunque el diablo quiera, no puede. Gracias, mi hermano. Dios te bendiga, Miguelito. Ok, vete para allá. No hay bendición más grande estar seguros que nosotros, el Señor, Él nos tiene agarrados con su mano. Bendito el Señor. Y si somos ovejas, estamos escuchando su voz, Él nos está guiando. Hermano, es lo más bello que usted puede tener. Aunque falte, hermano, cuántas cosas usted anhela tener, poco importa. Porque lo que importa es que el Señor nos tiene de su mano. Somos sus ovejas, somos sus hijos. Bendito sea Dios para siempre. Dice aquí, mi Padre que me las dio,
es mayor que todos, dice el 29, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Cómo oír la voz de Dios? Ese es el tema. ¿Cómo identificar la voz de Dios? Quisiera que usted participara y me piense. Se me hace fácil a mí identificar la voz de mi Padre, la voz de mi Dios. ¿Cuántas veces Dios le ha hablado a usted y usted ha ignorado, y yo también? Dios por eso trajo este mensaje, por eso Dios puso en mi corazón traer este tema. Porque Dios está hablando siempre, Dios habla a todas las personas que estamos aquí, sean creyentes o no sean creyentes, Dios les habla. A sus hijos les habla de una manera, a los rebeldes, a los que andan allá les habla de diferentes maneras. Y dice, mira, ya no te emborraches, ya no te pongas droga, ya no fumes marihuana, ya no andes ahí, mira. Le habla siempre el Señor, hermano, porque Él no quiere que nadie se pierda. A sus hijos les habla diferente. Pero ¿será que nosotros escuchamos la voz de Dios? O muchas veces Dios guarda silencio, no nos habla porque nosotros no nos interesamos por escuchar la voz de Él. Incluso cuando vamos a la oración, hermano, Señor, te doy gracias por este día, pido que me guarde, que me proteja, Señor, provéeme todo, gracias, gracias, Señor, amén. Llevamos una lista, como que vamos al mercado, ¿verdad? Bendíceme, socórreme, guíame, protégeme, Señor, y empezamos ahí al final. Ya le agarró el sueño, se echó a dormir. ¿Y cuándo va a hablar el Señor? Pues, ¿o a usted le gusta hablar con una persona que solo Él habla? ¿Será que usted ha conversado con alguien que solo habla, hermano, y no presta la guitarra, como decimos? Eso es desesperante. A mí me da sueño. Yo mejor Dios le bendiga, hermano, ya nos vemos. O veo qué hago ahí, porque me cansa escuchar que una sola gente hable. Pero muchas veces es lo que hacemos nosotros con Dios. No le damos un tiempo al Señor para que Él, hermano, nos hable a nosotros. Señor, ¿qué me quieres decir, Señor? ¿Qué esperas de mí, Señor? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Hacer una pausa y escuchar la voz del Señor, que Él hable a nuestro corazón, a nuestra conciencia. Amén. Nosotros como hijos sabemos identificar la voz de nuestro Padre. Yo en la mañana les decía a los hermanos, si su padre, si abrieran esa puerta y está en la calle su papá, su mamá, si es que está vivo todavía, y le pegara un grito de la calle, usted va a escuchar, ¿verdad? Identifica la voz del Padre. Yo sé, hermano, que si yo ando en un mercado que esté lleno de gente y mi mamá me grita allá y grita mi nombre, voy a decir, mi madre está allá. Si fue la primera voz que escuchó el ser humano, pues la voz de su madre. La voz y el olfato de nosotros los seres humanos es terrible, hermano. Por eso aprendemos a identificarnos. Por eso una persona recién convertida tiene que, hermano, estar cerquita de Dios y aprender a escuchar la voz del Señor. Y sabe, una vez me dijo alguien a mí, y usted sabe por qué me dijo, cuando están en el parto, las mujeres, el doctor lo primero que hace es ponerle sobre el pecho el bebé a la madre. Se lo tiran ahí todo ensangrentado con el cordón umbilical, ¿verdad? Y la madre le da un beso. Y el niño, hermano, empieza a escuchar, ay, mi niño, y los llantos, el quejido de la madre. Y por eso el niño no tiene raciocinio, el niño no tiene entendimiento. Pero lo agarra otra persona, está llorando, grita el niño, pero llega la mamá, lo agarra, y rápido se cae el niño. ¿Cómo sabe el niño que es la mamá? ¿Cómo sabe? Porque él escuchó la voz de su madre. Lo agarra a su padre de igual manera. Entonces nosotros debemos de pedirle a Dios aprender a identificar la voz de Él cuando Él nos habla a nosotros. Bendito sea Dios. Entonces, hermano, existe por lo menos algunas formas, ¿verdad? O fuentes de voces que escuchamos nosotros a nuestro alrededor. Muy rápidamente. Lo que dice la gente. Muchas veces, hermano, para tomar una decisión, nosotros tenemos que pedirle la dirección al Señor. No dejar llevarnos por lo que dice la gente. Esa es la primera información que llega. Nosotros somos influenciados por lo que dicen las personas, por lo que dice la gente. Nosotros debemos de ir al Señor y pedirle al Señor. Y usted me dirá, ¿y cómo es que yo siento que no? Que yo le he pedido al Señor y el Señor no me responde. Dirá alguien, mire, le voy a decir algo hoy. Usted está a punto de tomar una decisión y le está pidiendo al Señor que le guíe si está correcto o usted está equivocado.
Si usted siente una paz en su corazón, usted siente una alegría, una certeza de lo que está haciendo, déjeme decirle que es Dios que pone esa paz en su corazón. Amén. Y Dios está aprobando eso. Aunque no escuche la voz que le diga, sí, José, hacelo. Ahí va bien, aunque no lo oiga. Dios va a poner esa paz en su corazón, esa tranquilidad. Pero si usted siente como una aflicción, como una inseguridad, siente una angustia, y si me sale mal, y si esto y lo otro, y dice que no puedo, es Dios que le está diciendo que no. Yo le voy a compartir esto, hermano. Mire, antes de comprar aquí, el Señor nos había llevado a ver muchos lugares. Y algunos hermanos me decían, mire, ¿cuándo el templo? ¿Y por qué no buscamos un lugar para estar solo? Le voy a contar solo uno. El templo que está aquí en la New Hampshire y la 410. Cerquita donde estábamos, ahí en Langley Park. La Eastwest Highway y la New Hampshire Avenue. Ahí está un templo, ¿verdad? Y fuimos a verlo. Y esa propiedad costaba, ¿cuánto era, hermano Héctor? No me acuerdo, como 1.400.000, no, 2 millones. No, era más. 2 millones, sí, era 2 millones que costaba esa propiedad. Entonces le hablé yo a la gente, ¿verdad? Al hermano Leonel. Y él empezó a hacer las averiguaciones y sí, entonces, y dijo, no, ustedes con lo que la iglesia tiene, y bueno, y con hermano Héctor y hicimos las cosas y digo, tienen todo aprobado, solamente díganme cuándo quieren cerrar ustedes. Pero yo iba, digo, ¿será que lo vamos a ver otra vez? Fuimos 2 veces a verlo, hermano. Y yo sentía una aflicción, yo sentía una angustia, yo no sentía alegría, hermano. Y yo entraba y decía, no, es que aquí no caben los hermanos. Y este parqueo aquí, no. Y él me llamaba, ya está listo todo, ya está, qué bendición, va a estar ahí en el casi cerquita del Langley Park, no sé qué, está en una buena ubicación. Y me empezaba a decir él, y yo, hermano, como que no escuchaba, casi no escuchaba, porque yo estaba diciendo, no, es que no, yo sentía, no me daba paz. Y él me insistía, una vez le digo, ¿sabe qué, hermano? Le digo, perdóneme, pero yo sé que ustedes han trabajado bastante para lo del préstamo y todo, hablar con el hombre y todo, que el hombre aceptara la oferta y todo. Pero, hermano, yo no siento paz en mi corazón. Y yo aquí voy a obedecer a Dios. No voy a obedecer quizás que la conveniencia mía, la conveniencia de los hermanos allá, cuántas cosas pudiera yo imaginar y todo eso. Le dije, no. Me dijo, como el hermano pues es creyente también, lo entiendo, hermano, me dijo, lo entiendo, me dijo. Pero muchos en su lugar, me dijo, si hubieran agarrado esta oportunidad, pero no, le digo, no, hermano, no. Y mire, hermano, como a las 2 semanas, quizás, ¿verdad? Quizás antes de 2 semanas, apareció este lugar. ¿Sí? Así es como Dios, hermano. No es que decir, llegó el Señor a decirle, Fidel, no lo hagas porque yo no estoy de acuerdo. Quisiéramos que fuera así, pero Dios tiene sus maneras, su forma de comunicarse con nosotros, hermano. Lo mismo, hermano, para buscar la novia, el novio, ¿verdad? Que usted se va a casar. Hermano, Dios va a poner eso en tu corazón. Pero hay algunos que, como dice, el novio no vio. ¿Me entiende? Y algunos dicen, ay, no, es que el amor es ciego. Pero el matrimonio los abre, mi hermano. Tenga cuidado, mejor ábralos antes. El amor es ciego, dice, pero el matrimonio te los abre bien y ella mira bien, ¿verdad? Y te engañó, te vaciló. Como estaba hablando el hermano, ¿quién es que estaba hablando? Me acuerdo aquí, creo, de la pintada, ¿verdad? Bien maquillada, bien repellada, bien bonita. Y habré visto videos en TikTok, hermano, de que las mujeres cuando llegan a la casa empiezan a quitarse la peluca, empiezan a quitarse la máscara, empiezan a quitarse de aquí, hermano, empiezan a quitarse del otro lado y aparece el puro esqueleto ahí, ¿verdad? La dirección del Señor, la dirección de Dios. Entonces, debemos nosotros de ir a la fuente correcta, ¿verdad? Porque le quiero hablar así de las 4 fuentes de información que nosotros tenemos o que llegan a nuestros oídos, lo que dice la gente. Número 2,
lo que alguien en particular te puede decir. Porque a veces las personas van a pedir el consejo o la sugerencia a personas equivocadas. Usted tiene que saber a dónde va a ir a pedir una opinión o un consejo, como usted lo quiera llamar, o una sugerencia. Hay diferentes formas de decirlo, ¿verdad? Pero van a influenciar en una decisión que usted quiere tomar. No voy a hacer la de Salomón, ¿verdad? Salomón quiso escuchar las dos sugerencias, los dos consejos. Fue a los ancianos y el consejo de los ancianos era bueno, pues. Mira, tu papá fue bastante duro con ellos. Tú no, quítales la carga y ellos van a trabajar alegremente. Pues el que está trabajando alegremente, bien bendecido, te va a ser fiel, van a estar contigo siempre. Dijo, está bonito lo que me están diciendo, pero no sé, voy a preguntarle a mis amiguitos con los que yo me crié. Y se fue a preguntarle a los jóvenes, ¿ustedes qué dicen? Ay, les dijo, no, apriétalos más, le dijeron. Si tu padre los trató con garfios, tú dales con alacranes y con bolas de hierro. Apriétalos, auméntales el cobro, ¿verdad? De los impuestos y todo, apriétalos. Él se fue por el que le aconsejaban los jóvenes. Entonces es importante el discernimiento espiritual para saber de dónde está viniendo esa voz que usted está llegando, y usted puede decir, es Dios que me está diciendo, y está escuchando una voz equivocada, una voz que no es la voz de Dios. También, número 3, sus propios pensamientos, o conocido comúnmente como intuición, o su propio razonamiento, ¿verdad? Puede ser también. Aunque esto de la intuición es parte del amor de Dios para con los seres humanos. ¿Qué es intuición? Es ese presentimiento que usted dice, bueno, yo todos los días me voy por este camino, pero no sé, tengo una corazonada, dice, ¿verdad? De que hoy mejor me vaya por otro lado. Y a veces es bueno, hermano, hacerle caso a esa voz, a ese presentimiento, porque usted no sabe, por algo, por alguna razón, Dios, hermano, está obrando de esa forma para evitarle un problema. Y algunas veces ha pasado que personas han actuado así, y por el camino donde se iban a ir, había un accidente, hubo cualquier cosa que usted se pueda imaginar pasó. Entonces eso se le conoce como intuición o el presentimiento. ¿Cuántas madres, cuántos padres le han dicho a la hija, al hijo, mira, hija, no te vayas por ahí hoy, fíjate que siento esto? Más, por ejemplo, ¿verdad? Hay testimonios, hermano, de personas que trabajaban en la Torre Gemelas para el 11 de septiembre del 2001. Hay un testimonio de un muchacho que su mamá era bien cristiana, y él era medio zancochado, no muy buen cristiano. Pero Dios escucha la oración, hermano, de la intercesión. Y dice que la mamá le dijo a su muchacho, mira, hijo, le dijo, yo no sé qué es lo que siento, pero yo tengo un presentimiento, no quiero que vayas a trabajar ahora. No vayas a trabajar, llamale al jefe. Y levantó el teléfono, dice, y el jefe le salió bien bravo. No, que tienes que venir. Hoy tengo no sé cuántos en la cafetería, tenemos mucho trabajo, tienes que venir. Y la mamá le dijo, no vayas, hijo, no quiero que tú vayas. Y al final el muchacho le hizo caso a la mamá. A las 8 y algo, ¿verdad? Impactó el avión y ese edificio se vino, todos los que estaban ahí se murieron. Lo que Dios puso en el corazón de una madre. Bendito el Señor. También está, hermano, sus propios pensamientos, ¿verdad? O conocido comúnmente como, ¿verdad? La intuición, le he hablado. Y también está la voz del diablo. La voz del diablo, que muchas veces se parece a la voz de Dios, porque él conoce mucho de su vida, conoce todo. Si estaba bajo el control, la vida de nosotros estaba bajo el control delante, pues. Cuando venimos a Cristo es que el Señor ha tomado control y Él es nuestro Rey y Él es el que nos dirige. Pero antes Él conoce todo, hermano, los lados flacos, las debilidades, que le gusta, que no le gusta, Satanás lo sabe. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Y el enemigo le va a ofrecer lo que él sabe que le gustaba, ¿verdad? Porque si Satanás no le va a ofrecer algo a usted que a usted no le guste, no, él le va a ofrecer algo que a usted le agrada. Porque los demonios sabían, esos espíritus inmundos que estaban ahí en usted, pues, de fumar cigarro, por ejemplo,
Si yo la primera vez que agarré un cigarro, hermano, empecé a una náusea, un vómito, me agarró. Mareado, dolor de cabeza. Pero yo como miraba que todos echaban humo, también me puse a echar humo. Terminé fumando, pues. Y ya después, ya como que le hacía falta al cigarro, ¿verdad? El demonio ya se había apoderado de la persona. La primera vez que tomé cerveza, no necesitaba ahí algo, ¿verdad? Para estar comiendo después de cada trago. O sea, todo, para allá después no, hermano, al puro trago. Ya cuando el diablo, los espíritus, hermano, estos toman control, se apoderan de la persona, ¿verdad? Ahí están. Cuando los tiene bien atados como el gadareno. Usted mira a esa gente, hermano, los indigentes que andan ahí. Ni ellos se dan cuenta que andan apestosos. Se acercan a uno, hermano, y uno no soporta aquel mal olor y ellos no lo sienten. Ahí los tiene durmiendo. ¿Por qué? Se apoderaron. Entonces el diablo conoce y según sus gustos, sus placeres, ahí va a llegar el diablo también a hablarle. Los hijos reconocen la voz de su padre. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de pedirle al Señor, que el Señor nos enseñe, hermano, a distinguir, a conocer la voz de Él cuando Él nos habla a nosotros. Y Dios habla de muchas maneras. Dios habla a través le dije yo, de algo otras personas, un consejo, la intuición, ¿verdad? A través de sueños, a través de revelación, a través de visiones, muchas maneras, incluso a través de la misma naturaleza, dice la Biblia. El apóstol Pablo habla en la carta a los Romanos que la naturaleza misma da testimonio a ellos, a la gente que no quiere creer, a los que niegan el poder de Dios. Entonces, vemos, hermano, que también Dios habla a través de los sueños, ¿verdad? A través de ángeles. Ángeles. ¿Cuántos pasajes en la Biblia tenemos de personas, hermanos, que Dios les mandó un mensaje a través de ángeles, ¿verdad? Usted ha leído. Espero que haya leído. Y hay muchísimos ejemplos, como Lot, que fue un ángel a querer sacarlo de allá, a Abraham, a Jacob. Bueno, y a cuántos ahí en la Biblia vemos que Dios mandó ángeles a llevarles un mensaje, a hablarles a las personas. Entonces también Dios, pero la palabra ángel, aquí quiero que preste atención, que la palabra ángel significa mensajero, alguien que lleva un mensaje. Y Dios puede usar el día de hoy a cualquier persona, puede usar Dios para mandarle un mensaje a usted. Y no tiene que ser precisamente directamente, le digo, mira, Dios, así dice Jehová, como decían los profetas, porque hay unos abusivos que así dicen, así dice Jehová. No, muchas veces, hermano, en alguna conversación, sin que usted le haya dicho a la persona, hermano, va a salir la plática y la persona le va a decir a usted, bueno, ¿y este cómo sabe? ¿Qué pasó aquí? Es Dios que le está hablando. Dios está mandando ese mensajero con ese mensaje. Y puede ser que a veces también puede ser directamente a través, hermano, del don de profecía, porque el don de profecía está activo. No el profeta con título, como hay muchos locos ahí que se aparecen en la televisión o en el Facebook, en las redes sociales. El profeta tal, el jerubín tal, reprende a esos demonios en el nombre de Jesús. No, ya no hay profeta así de título, no. Porque era que, hermano, Dios lo usaba, ¿sabe por qué? Antes así, dice que profetas hasta Juan. El don profético está activo. Dios puede mandar una palabra de profecía, no siempre. Y no tiene que ser precisamente un profeta, sino el don de la profecía que se puede manifestar en un hermano, en una hermana para mandarle un mensaje a usted. Amén. Pero ya con título no hay, porque era, hermano, la gente no tenía esta Biblia. Cuando se levantaron los grandes profetas como Ezequiel, Daniel, Isaías, Jeremías y todos los profetas, los mayores y los menores, no existía, no todo el mundo, hermano. Primero, no toda la gente sabía leer, eran muy poquitas personas que sabían leer. Escribir menos. Y no crea que habían imprentas como la que tenemos hoy, que en la Biblia usted tiene como 3 en el carro, 3 en la casa y trae 2 a la iglesia y las deja aquí y ninguna de ellas lee. No había. Entonces era necesario que Dios levantara un hombre y decía, el Espíritu de Jehová vino sobre Elías. O sea, era momentáneo que venía y era Dios, hermano, usando la boca de aquella persona, y lo que esa persona decía se cumplía. Y es más, el Señor dijo, si un mentiroso dice algo que yo no lo he mandado, el tal debe de morir. Porque la palabra que Dios habló es que se tenía que cumplir, pues, ¿verdad? Entonces, a través de sueños,
estaba aquel viejo, ¿verdad? El viejo, digo, el rey Abimelech, que tenía un harén con muchas mujeres ahí, pero vio a Sara, y a la mujer de Abraham. Y él dijo, no, esta es diferente, esta tiene algo especial. Claro que las hijas de Dios tienen algo especial, pues. ¿Cómo? Una hija de Dios no se parece nada a una mundana, hermano. No, la hija de Dios tiene gracia, tiene el Espíritu Santo. Entonces les atrae a los del mundo. Por eso es que ustedes le andan ahí, mire, endulzando el oído, tenga cuidado. Y a los hermanos de la iglesia los mira bien feos, no les gusta ni uno. No, este no tiene manera, este aquí empieza a ponerle solo defectos, le mira al muchacho. Pero allá, aquellos de allá no, a aquellos sí les gusta, ¿verdad? Son mentirosos. Y tienen un montón de novias, un montón de amantes. Usted quería meterse ahí y abrazar al diablo. Vaya a agarrarlo si usted quiere, es cosa suya. Ok, pero le digo, mira, estaba en su gran cama ahí el rey Abimelech. Abimelech, cuidadito que toques esa mujer porque es la mujer de un siervo mío. Y se levantó aquel hombre enojado con Abraham. ¿Cómo me has hecho esto? Le dijo. Para que vea cómo Dios habla en sueño. Amén. Gloria a Dios. Dice Génesis capítulo 20, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño, de noche. Para que usted vea que es verdad, no es un invento mío. Génesis 20, versículo 3. Pero Dios vino a Abimelech en sueño de noche y le dijo: he aquí, muerto eres a causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Y dice también Génesis 30, versículo 11. Y me dijo el ángel de Dios en sueño: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todas las manchas que cubren a las hembras son listadas, pintados y aborregados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Fue Dios que lo dirigió, mire, a dónde iba a ir. Todo, usted sabe cómo Dios cuando dirige al Señor. Esto es precioso, hermano. Y nosotros debemos de pedirle a Dios eso, que Él nos dirija. Dice Primera de Reyes 3:5, dice: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón cuando construyó el templo, y el Señor le mandó a decir que pidiera todo lo que él quisiera. Amén. Yo no sé qué hubiera pedido usted. Hubiera pedido un Tesla, ¿verdad? Un Ferrari, no sé qué carro le hubiera pedido al Señor. Y muchos millones en el banco. Mujeres, un montón de mujeres le hubiera pedido, no sé. Pero este hombre pidió sabiduría y discernimiento para discernir el bien y el mal. Eso es lo que debemos de pedirle al Señor. Dice también en Mateo 12:2, Mateo capítulo 2, versículo 12. Mateo 2:12. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra. Mire cómo Dios guió a estos hombres sabios y entendidos. No solamente se les apareció el Señor en sueño que iban a ver una estrella para que llegaran al lugar donde estaban, pero después, cuando ellos se creyeron a la mentira del rey, que les dijo: cuando lo encuentren vengan a decirme, porque yo también quiero ir a adorarle. El Señor les habló en sueño: no vayan allá, porque este es lo que quiere, venir a decapitarlo. Como Dios habla a través de los sueños. Bendito el Señor. Dice también la palabra del Señor, Primera Samuel, porque Dios habla también audiblemente, hermano. Dios puede hablar, no crea que Dios, Él es el mismo ayer, ahora y siempre. Primera Samuel 3:10 dice, Primera Samuel 3:10, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Aquí sí se oyó la voz, como yo le dije al principio, mire. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. La tercera vez, porque él había confundido, él pensaba que era Elí que le estaba hablando. Usted que ha leído la Biblia sabe, ¿verdad?, lo que sucedió en este relato bíblico. ¿Sí? Dice también la palabra de Dios en Job capítulo 33:14. Job 33:14 dice: sin embargo, estamos, Job 33 versículo 14. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Ya ve lo que le dije yo, que Dios habla de diferentes maneras y el hombre no le quiere entender.
El 15 dice, por sueño, por visión nocturna, es decir, que en la cama, ¿verdad?, está soñando. Ok, pero no todos los sueños, me voy a detener aquí, hermano, porque no todos los sueños son de Dios. No voy a creer que todos los sueños son de Dios. En los sueños, hermano, usted puede soñar de la abundancia que hay en el corazón, de lo que usted vio, ¿verdad? Algunos dicen, ay, mire, hermano, que tuve sueños mojados, que estuvo viendo en el teléfono. ¿Sí me entiende, verdad? Entonces, el diablo puede manipular y mandarle un sueño de una tentación terrible también, o de la abundancia que hay en el corazón. Imagínese una persona que se enamoró, hermano, de una hermana que es casada, por ejemplo, y tiene un sueño que está con ella, que se la lleva a la cama. Mire el pervertido, ¿verdad? ¿Quién cree que le puso ese sueño? ¿Usted cree que es el Señor? Mero diablo, pues, el mero Satanás, los demonios que puso ese sueño. Entonces, trabaja Satanás en los sueños. Y también uno puede soñar, ¿verdad?, del ámbito, del ambiente donde nosotros nos estamos movilizando. ¿O no le pasó a usted que se fue del trabajo o lo corrieron de algún trabajo y usted buscó un trabajo nuevo? Y allá cuando lo andan entrenando a usted, cuando lo andan entrenando, hermano, y usted no puede aprender lo que le están enseñando, y llega a la casa y no puede dormir, y cuando se duerme está soñando del trabajo que lo andan entrenando, que anda trabajando allá. Me acuerdo cuando yo empecé a trabajar, hermano, que vine de El Salvador arreglando mesas y el restaurante estaba lleno. En la noche pensaba yo que andaba levantando manteles y arreglando las mesas, pues. O sea, del ámbito que usted se mueve, usted puede soñar del trabajo, de cosas así. Por eso no todos los sueños son de Dios. Uno tiene que pedirle la sabiduría, el discernimiento al Señor. Y este sueño, Señor, ¿es tuyo? ¿O es del mero diablo que lo está mandando Satanás? Señor, dirígeme tú. Ni aún un ángel, dijo el apóstol Pablo, si viniere, tenemos que examinarlo. Y en una ocasión a Josué se le apareció un ángel tremendo, hermano. Un ángel, tremendo ángel se le apareció. Y no tengo la cita ahora en este momento, pero el Josué le dice, ¿eres de los nuestros o eres de los otros? Le dijo. Le estaba examinando, hermano. Porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y no es maravilla, dice la Biblia, que se disfraza el diablo, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras. Entonces aquí dice el 15, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Estamos ahí, ¿verdad? Oh, gracias, hija. Este es el texto que estaba buscando. Ok, en Josué, ¿verdad? Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él no digo, bueno, es un ángel que estoy viendo y solo el Señor manda ángeles. No, él te quería asegurarse, pero, ¿verdad? Entonces estamos ya ahí en el libro de Job, ¿verdad? 33:15. Dice, por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y le señala su consejo. ¿Será que usted alguna vez ha orado y le dice, Señor, no permitas que mi mente sea prestada para sueños del diablo, Señor? Si es que sueño esta noche, que sean sueños tuyos, Señor, que tú me guíes. Yo le pido al Señor, Señor, y dame el discernimiento, si eres tú un sueño tuyo o es de Satanás o de los problemas que a veces surgen, hermano. Cuando andábamos aquí, trabajando aquí, hermanos que me salían bravos, sugerencias todas raras y todo eso, hermano. ¿Cuántas veces a mí me tocó irme? Mejor, una vez me acuerdo, di vuelta y me fui a acostar al sofá. Señor, perdóname, Padre, pero ya no aguantaba más. Porque aquí es un milagro, hermano. Si no, en los grandes proyectos así hay uno que le llaman foreman, ¿verdad? O como le llaman, supervisores, superintendentes. Y ellos andan con los planos en los brazos. Y el que no hace caso, bueno, pues váyase a la calle, váyase para allá. Pero aquí no había un plano, no había un foreman, no había nada. Esto es un milagro aquí, hermano. ¿Y yo qué voy a saber de construcción también? Bueno, Salmo 32:8 dice así. Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos.
Qué linda, haga suya esa palabra. Yo la hago mía. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Que Dios, hermano, escudriña la mente y el corazón y examina nuestros pasos. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y obramos, Dios lo sabe. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Dice, el Señor quiere darnos entendimiento, que entendamos cuando Él nos habla, porque si no, hermano, el diablo, ¿verdad?, lo va a llevar con cadenas a ponerlo al poste, hermano. Dice, si no, no se acercan. Bueno, pero aún en su grande misericordia el Señor, como yo leí un libro, hermano, hace años, que decía, Satanás, servidor de Dios. Suena feo el título del libro, pero cuando empecé a leerlo, tenía lógica lo que él decía. Satanás, decía ahí en ese libro, es el único que pasa metiéndose autogoles él mismo, dice. Todo lo que él hace para querer destruirnos, querer derrotarnos, Dios los usa para bien. Todo lo usa el Señor para bien. Es decir, que Satanás es servidor de Dios. Al final, Dios usa eso, hermano. Todas las cosas le ayudan a bien, dice Romanos 8:28, ¿verdad? A los que aman al Señor. Y hasta allá lo dijo Maradona, ¿verdad? Ahí Maradona dijo una vez. Y le preguntaron, mira, ¿y cómo fue que hiciste para meter ese gol que le metiste a Inglaterra en el Mundial? Que allá de la portería ese juez se lo llevó a todos, hasta el portero se metió, el gol más famoso. O dijo, voy a decir esto, dijo, que nunca lo he dicho, dijo. Una vez yo llegué con los zapatos rotos a mi casa, dijo, y mi papá me estaba esperando con una vara, con un garrote, dijo. Y cada garrotazo que él me daba, yo me lo quitaba, dijo. Cada garrotazo que me daba, yo me lo quitaba, dijo. Y cuando agarré la pelota, dijo, yo me acordé de aquella garroteada que mi papá me quería pegar y por eso me fui así, dijo. Hasta que pasó al otro lado. Así hace Dios, hermano. Todo lo que ocurre en nuestro camino, sea bueno o malo, amén, Dios lo usa para bien, hermano. No entendemos nosotros a veces por qué Dios lo hace, pero verdad, lo usa para nuestro bien. Entonces dice el Proverbio 3:5, dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia opinión, en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Amén. Por eso Mateo 4:23 dice, si alguno tiene oído para oír, oiga. Le digo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que mides os serán medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Marcos 7:14 dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todo y entended. Mire qué preciosa esta palabra. Marcos 7:14. ¿Me lo puedes poner, por favor, hija? Marcos 7:14. Quiero ver si tengo correcta la cita aquí anotada. Sí. Y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos. Pero no solamente oír. Él quiere que entendamos lo que Él dice. Porque una cosa es oír, hermano. Y especialmente las mujeres tienen una capacidad tremenda para oír. Dios ha dotado a las mujeres de unas capacidades tan terribles que yo me asombro, hermano. Cuando veo a mi esposa que ella va a trabajar, trabaja todo el día limpiando casa y viene aquí al templo y llega a la casa, llega a cocinar, a lavar ropa, sube y baja las gradas y al final, hermano, hasta que deja limpiecita la cocina, todo. Hasta yo me canso con solo ver que está trabajando. Que aguante, digo yo. Cómo Dios le da fuerza a las mujeres. Y la mujer tiene otra capacidad. Mire, habló alguien allá, está hablando otro allá, como 3 personas, y bien oyen, hermano, lo que están hablando. Y nosotros los hombres, hermano, yo estoy hablando con alguien, una distracción, no le escuché a los dos, no le escuché al que está hablando conmigo ni al otro, y me quedé en blanco. Yo debo estar bien concentrado, hermano, o seré solo yo, creo que también usted ve. No es verdad que a veces está viendo usted algo en la televisión y le van a decir algo, yo mejor lo pauso porque me quedo hermano, sí, que no entiendo, pues. Me hablaron dos. Perdón, le digo, mire, hable usted primero, después le oigo a usted. Pero las mujeres Dios le ha dado ese es un don, hermano.
Lucas 9:44 dice: hacer que os penetre bien en los oídos estas palabras. ¿Estamos? Lucas 9:44. Jesús le está hablando, les está diciendo algo a los apóstoles, a los discípulos. Hacer que os penetre bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Pero Pedro se le olvidó, hermano. Y ya le había dicho el Señor que te penetren bien estas palabras. Y lo mismo nos dice el Señor a nosotros. Que cuando Él nos habla, cuando Él habla aquí, cuando usted habla la Biblia, esa palabra se nos penetre, hermano, en el corazón y esté ahí y la pongamos por obra, que la pongamos en práctica. Bendito el Señor. Sí. Dios se comunica directamente con la gente, muchas veces y de muchas maneras. Hebreos 1:1 dice, a ver qué dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios habló a través de una zarza, ¿verdad? Como a Moisés se le reveló en una zarza, en un suave murmullo, como a Elías, ¿verdad? El que torbellino y todo eso. Dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en estos tiempos, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Súbelo. En estos postreros días Dios ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, habló de muchas maneras el Señor, pero en estos últimos tiempos Dios ha hablado por el Hijo. ¿Y dónde está la palabra del Hijo? Aquí está. Bendito el Señor. Bendito Dios. Vamos a orar, mis hermanos, en esta preciosa hora. ¿Cómo oír la voz de Dios? Primero, debemos de leer la palabra. Número 2, debemos de vivir en santidad. Decirle, Señor, yo quiero ser un vaso limpio para ti, Señor. En santidad. Tener comunión con Él. Y discernir si esa voz viene de Dios, viene del diablo, o viene de la gente, o de lo que piensa la gente. Siempre que usted va a tomar una decisión importante en su vida, debemos de pedirle al Señor la sabiduría. Dios va a responder. Cuando Dios afirma y aprueba la decisión que usted va a tomar, usted va a sentir paz en su corazón. Va a sentir certeza, va a sentir esa seguridad, ese gozo, esa alegría, paz en su vida. Pero si no es Dios, si no es de Dios, si no le va a ir bien, le va a ir mal, usted va a sentir una aflicción. Va a sentir todo esto que le hablaba durante la predicación. Padre, gracias en esta hora, Señor, por tu infinito amor, tu bondad y misericordia. Gracias porque en este día usted nos da el privilegio de acercarnos al templo. Venimos a adorarle, a traer ofrendas, Señor, a deleitarnos en su presencia, cantando esos cantos maravillosos. Y también a escuchar tu palabra, Dios. Y el tema de esta tarde, Señor, cómo oír tu voz. Queremos oír tu voz, Padre Santo. Que así como aprendimos a oír, a distinguir la voz de nuestros padres carnales, nuestros padres terrenales, Señor, nuestra madre, Señor, así usted nos dé entendimiento para oír su voz cuando usted nos habla. Cuando abrimos esta Biblia, cuando usted nos manda una palabra profética a través de algún hermano, a través de alguna predicación. Señor, muchas gracias en el nombre de Cristo en esta hora. Aleluya, vamos a estar paraditos todos, hermanos, nos ponemos de pie. Si hubiera alguien esta tarde aquí en la iglesia que sabe que ha fallado y quiera reconciliar con Cristo, o usted no ha aceptado a Jesús nunca y quiere aceptarlo hoy, haga esta oración conmigo. La hacemos de esta manera, esta oración, porque así alcanzamos a los que están mirando en la televisión. Usted que está con el teléfono en su mano y quiere reconciliar o aceptar a Cristo, ore conmigo y dígale así: Señor Jesús. Dígale conmigo: Señor Jesucristo, reconozco delante de ti que yo he pecado, Señor, pero me arrepiento y te pido perdón. Perdóname, Padre mío, perdóname. Limpia todo pecado que he cometido, Señor. Y te ruego que escriba mi nombre en el libro de la vida. Y desde hoy en adelante Jesús es mi Señor. Él es mi Salvador único, porque solo Él murió por mí en la cruz, el cual yo lo recibo hoy. Aleluya. Gracias, Cristo, dígale: gracias, Jesús, por morir en mi lugar y derramar tu sangre para limpiarme. Séllame con tu espíritu, Señor, y dame fe para creer en tu palabra, tus promesas. Y un día, Señor,
estar contigo por toda la eternidad. Gracias, Señor, te lo pido en el nombre de Cristo. Si alguien ha orado en esta tarde, aquí en la iglesia, en el templo, levante su mano. Si alguien reconcilia, alguien acepta a Cristo, ¿será que hay alguien para Jesús? O lo hay allá a través de la cámara, a través de la televisión. Si usted ha repetido esta oración, si pudiera mandar un comentario con su nombre y decirnos: yo en esta tarde oí el mensaje, oí la palabra, Dios habló a mi corazón y yo acepto a Cristo hoy, o reconcilio con Él. ¿Cuántos años usted tiene de andar descarriada, apartado del camino del Señor? Pero hoy usted ha escuchado la voz de Dios y ha reconciliado con Él. Hágalo saber para nosotros darle gracias al Señor y orar por usted. Amén. Oramos, hermanos, para despedirnos. Dios mío, muchas gracias por cada persona presente en este lugar, los que han estado viendo el culto a través de las redes sociales. Dios mío, gracias por mi hermana, mi hermano que se esfuerzan para venir a la iglesia. Dios mío, de hermanos que vienen de lejos, los que vienen de cerca, de diferentes formas. Dios eterno, te lo pido en el nombre de Cristo, que bendiga remanente fiel, bendiga a cada una de las personas que estamos aquí, los que están mirando este culto, que nos lleve con bien a nuestros hogares. Si hay algún enfermo, Dios mío, sea sanado para la gloria de su nombre. Oramos, Dios mío, por Joana, la hija de hermana Elsa Cruz, que va a tener unos exámenes mañana, y pedimos que salga bien de sus exámenes. Le pedimos, Padre, que glorifique su nombre por cualquier hermano en la iglesia que está enferma, que está enfermo. Dios mío, ha llegado ahí las dolencias, cualquier enfermedad, usted puede tocar y sanar con poder ese cuerpo, Padre, en el nombre de Cristo. Nos vamos, Dios, de este lugar, pero no de tu presencia. Te pido que nos dirijas, que nos guíes en todo tiempo, que nos guardes de todo mal, Señor, y nos des la fe y la fuerza para perseverar en este camino, sin apartarnos ni a la derecha ni a la izquierda. Poner la mirada siempre en el blanco perfecto, que es el Señor Jesucristo. Muchas gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Y la iglesia dice: amén, amén, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Adelante en Jesús. Te invitamos a los jóvenes el martes. Los días martes hay culto aquí a las 7:30, los jóvenes. Así que están invitados todos en el nombre de Cristo. Amén.